Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestras sesiones de diálogo de aprendizaje y servicio solidario que tendremos y que estamos organizando como Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Bueno, pues me presento. Yo soy Luis Coyotzi, coordinador de vinculación y fortalecimiento de la sociedad civil del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad de Monterrey. Y bueno, pues en esta primera sesión de diálogo vamos a estar platicando con Enrique Ochoa. Enrique Ochoa es director de CLAI, del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. ¿Cómo estás, Enrique? Hola Luis, un gusto. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de empezar con nuestro diálogo con Enrique, les platico de qué trata esto de los diálogos y también de qué trata esto de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Bueno, pues estos diálogos que hoy tenemos, el primero, nos estarán acompañando expositores de diferentes instituciones que son parte de nuestra red y nos van a estar platicando sobre temas relacionados con el aprendizaje y servicio solidario. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, ahí en el espacio de la portada. Bueno, ahí vienen las fechas. Y el día de hoy, como les platicaba, en nuestro primer diálogo estamos con Enrique Ochoa, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, y nos va a estar platicando sobre el aprendizaje-servicio en tiempos de pandemia. Y bueno, les platico un poquito la breve historia de Enrique. Enrique es licenciado en Ciencia Política, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, y luego se especializó en Relaciones y Negociaciones Internacionales por Flaxo y la Universidad de San Andrés. Entre el año 2000 y el 2015 fue consultor en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina y especializándose en la promoción de proyectos de aprendizaje-servicio en escuelas, institutos superiores, universidades y organizaciones juveniles. A partir de la creación de CLAIS, actúa en el desarrollo de las relaciones internacionales de la organización, participa de los encuentros de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio y en la coordinación del Nodo Latinoamericano de la Red Talleres de Universidades. Desde el 2016 es el director ejecutivo de CLAIS. Y bueno, a estas actividades se agrega el desarrollo de su trayectoria docente, tanto de nivel medio como de nivel universitario, y su experiencia en el dictado de talleres y cursos, y actualmente también es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y bueno, pues damos el paso al espacio a Enrique para que nos platique un poco del tema que estaremos platicando el día de hoy. Bueno, gracias Luis. Un abrazo enorme a todos los miembros de la Red Mexicana que propusieron este ciclo de conversaciones, de charlas, que me parece que va a venir bien como para empezar a repensar muchas de las cosas que nos están pasando en estos tiempos. Un saludo grande, tengo ahí un celular al costado donde puedo ver un poco el chat de Facebook. Un saludo grande a todos los que nos están siguiendo ahí, amigos de distintas partes de América Latina. Lo que propusimos es hacer una pequeña presentación de no más de 10 minutos sobre distintos temas. Ahí ustedes tienen el calendario de charlas, como les decía Luis, de lo que van a ser las siguientes. Entonces, yo me quiero enfocar un poquito a qué está pasando con el aprendizaje de servicio en este contexto de pandemia y cómo lo vemos desde CLAIS, desde el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Para los que no nos conocen, somos una asociación civil sin fines de lucro con sede en Buenos Aires, que fue fundada en el año 2002 y que viene promoviendo el aprendizaje de servicio en América Latina y en el resto del mundo. Y parte de nuestra labor, de nuestro trabajo también es acompañar instituciones en la realización de proyectos, en la institucionalización del aprendizaje de servicio. Así que hemos estado muy, muy conectados con los distintos programas que tenemos en distintos países para ver cómo están viviendo, ¿no? este momento. Bueno, ¿qué decir? Llevamos 4 meses desde el inicio de esta pandemia que nos puso un poco en jaque todos los modelos que veníamos teniendo en la educación. Según el país, algunos llevamos más días, menos días, pero a grandes rasgos estamos por cumplir 100 días desde que se cerraron escuelas y universidades en nuestra región. Y entonces, bueno, empezaron a haber ciertas miradas sobre qué nos pasa, ¿no? ¿Qué retos enfrentamos? Obviamente, en primer lugar, las desigualdades crecientes que tiene América Latina. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo y este escenario lo pone de relieve.
desigualdades socioeconómicas, desigualdades de acceso a la salud, a una vivienda digna, a una vivienda en condiciones de poder hacer el aislamiento que se nos pide muchas veces para controlar esta pandemia. En el ámbito educativo, las dificultades de las distintas instituciones, las desigualdades en cuanto al acceso a la tecnología y a la conectividad de nuestros estudiantes, desde los niveles iniciales hasta la educación superior. Entonces, digo, esto puso en jaque muchos de los modelos que se venían utilizando. Nosotros tenemos desde universidades que pasaron todo al campus virtual y tratan de mantener el dictado de clases sin modificaciones, a escuelas públicas y privadas que utilizan herramientas de la virtualidad, pero más que nada para que los estudiantes bajen contenidos, sin mucha interacción con sus docentes, hasta el caso de maestros que usan la radio comunitaria para dar clases a los chicos que en zonas rurales no tienen por ahí acceso a una conectividad permanente y que ellos puedan seguir estudiando en la cuarentena. Digo, el escenario que se ha abierto es tan amplio como las muchas desigualdades que tenemos. Pero nuestra mirada es que los edificios se cerraron, pero la escuela, la universidad no se detuvo. No se detuvo y que de una manera u otra la gran mayoría de las instituciones educativas están presentes, están acompañando a las familias y a los chicos en estos momentos de dificultad. Y tampoco se detuvieron las tareas solidarias, que es el otro punto que a nosotros nos interesa ver desde el aprendizaje-servicio, ¿no? Cuando hablamos de un aprendizaje y servicio, vuelvo a la definición clásica que damos nosotros, de aprendizaje-servicio como una acción solidaria, un servicio solidario destinado a atender en forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas por una comunidad, que ese servicio solidario tenga el protagonismo activo de los estudiantes, desde el planeamiento hasta la evaluación, y que ese servicio esté planeado con contenidos de aprendizaje articulados, donde los contenidos curriculares, de reflexión, de desarrollo de competencias para la ciudadanía y el trabajo, para la investigación, se pongan al servicio de la resolución de esa necesidad comunitaria. Entonces, bueno, no se detuvo la escuela, no se detuvo la universidad y no se detuvo la solidaridad. De otra manera, con otras características, nosotros tenemos universidades en distintas partes de Latinoamérica, tenemos el Estado en muchas de sus expresiones, tenemos organizaciones comunitarias, tenemos partidos políticos haciendo acciones solidarias en terreno. Nosotros vemos en la mayoría de nuestros casos que es un caso de crisis excepcional en cuanto a las medidas de aislamiento social y demás, pero que se han multiplicado instancias de solidaridad virtual y a veces también presencial, con especial atención a que además en nuestros países de América Latina no se muere solo de coronavirus, que hay muchas otras necesidades. Nosotros en Argentina y en el Cono Sur enfrentamos también un tema con el dengue, con otras enfermedades sanitarias que también ponen en jaque y que muestran sobre todo la crisis en los lugares de mayor necesidad, pero además seguimos teniendo los problemas que decía antes, de infraestructura, de acceso a la salud. Entonces todo eso hace que la solidaridad no esté solo enfocada al tema del COVID o del coronavirus. Entonces, digo, rescatar esto, las instituciones educativas, las organizaciones sociales, los partidos políticos siguen haciendo sus tareas y el tema es cómo vincular esto. Nosotros hemos visto en las universidades de acá de Argentina, en las universidades de América Latina, muchísimos voluntarios que están, según la carrera, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, saliendo a hacer cuestiones de prevención de la salud. Hemos visto, nosotros tenemos experiencias de escuelas, estudiantes de cuarto año de una secundaria en Salta que diseñaron y produjeron máscaras para el hospital local con la impresora 3D de la escuela. Hemos visto cómo se produce alcohol en gel en algunas facultades del área de investigación para poder repartir en las comunidades. Ustedes en México, nosotros estamos ahí socializando un montón de experiencias en Querétaro, en Monterrey, en Ciudad de México, donde la cantidad de horas de servicio social que tienen previstas para sus estudiantes no se detuvieron y se hicieron de otra manera, adaptando el trabajo con los socios formadores, adaptando ese servicio social tan potente que tienen las universidades mexicanas a esta nueva realidad y a distancia. En Perú tenemos un gran programa de voluntariados que se llama programa Bicentenario para hacer monitoreo telefónico y atender a adultos mayores con mayor vulnerabilidad. O sea, no se ha detenido nada en cuanto al terreno solidario y en muchos casos se ha incluso potenciado, ha crecido. La gran cuestión es
cómo recuperar y sistematizar los aprendizajes que nos deje esta pandemia para cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, como muchos dicen, bueno, cómo hacer que esto tenga un impacto también en la formación, en las disciplinas específicas, en la formación para el ejercicio de la ciudadanía de todos nuestros estudiantes. Actualmente tenemos muchísimos estudiantes que han logrado poder visualizar su especialidad, su carrera, o en el caso de los estudiantes de escuelas, sus distintas disciplinas al servicio de una necesidad que se puede atender a distancia. Pero también hay un montón de otras que no se pueden atender a distancia y que necesitan efectivamente que cuando la escuela o la universidad vuelva a abrir sus puertas, tengamos una rápida respuesta a esas necesidades. Y creo que buena parte del trabajo que están haciendo muchísimas universidades y muchísimas escuelas es ya empezar a proyectar cómo van a ser este día después. Es muy importante, en todos los casos que estamos viendo, que estos trayectos formativos tengan una continuidad. En muchos casos hay universidades, hay escuelas que continúan proyectos que ya venían desarrollando. En otros hay proyectos que están surgiendo nuevos frente a esta realidad. Bueno, el tema es ver cómo lo vamos a recuperar. El rol del docente ha cambiado en esta pandemia. Nosotros decíamos, hay una placa que usamos que es cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambian todas las preguntas, ¿no? Los docentes que tenían más o menos armado su programa para empezar en marzo las clases, de golpe, bueno, a distancia. Y después encontrar el cómo a la distancia. Bueno, está claro, y esto hay mucha literatura, que el docente ya está dejando de ser cada vez más un experto en contenidos que simplemente reproduce, sino que tiene que ser la palabra monitor que muchos usan, o de acompañamiento de los estudiantes. Es decir, hoy el rol del docente es bien orientador en muchos casos. Bueno, en esta pandemia se ve más que nunca. Al no poder tener la cercanía con nuestros estudiantes, los que somos profesores universitarios o los que son maestros de escuelas, cómo hacer para desarrollar todas las capacidades pedagógicas y didácticas al momento de planificar los procesos de enseñanza. Y acá hay que, nuevamente, ayudar a los estudiantes a verificar y controlar sus propios aprendizajes, desarrollo de destrezas propias de la profesión o de la especialidad. Entonces, esto creo que en la pandemia también se ha resignificado en cuanto al rol docente. Ahí si quieren ir dejando comentarios o preguntas en el chat de Facebook, ahí por ahí Luis después les puede recoger y vamos a dejar unos minutos de preguntas también. Como cierre o como conclusión a esto que nos está pasando, digo, necesitamos la solidaridad con los más necesitados para transitar este momento y mucho más la vamos a necesitar para la reconstrucción, para la nueva normalidad, como la querramos llamar. Esta frase que se está usando mucho de que no estamos todos a bordo del Titanic, no es que todos estamos en el mismo Titanic, estamos todos en una misma tempestad, en una misma tormenta, pero estamos viajando en distintas embarcaciones, algunas más fuertes, otras más débiles, con diferencias en los camarotes, digo yo, al interior de cada una. Entonces, para algunos esta situación es efectivamente un momento de reflexión, de reconexión, de volver a pensar su rol como docente o como estudiante, teniendo la comodidad de un hogar en el cual uno puede hacer el distanciamiento, puede lavarse las manos las veces que sean necesarias, tiene sus 4 o 6 comidas diarias garantizadas. Pero la verdad es que en América Latina también es un momento de crisis muy desesperante, ¿no? De una tortura de cómo voy a pagar mis cuentas, de perder el trabajo, de tener problemas de salud y no tener un acceso rápido a una cobertura de salud que pueda dar respuesta a ello. Entonces me parece que ahí el rol de las universidades y de las instituciones educativas de todos los niveles es muy importante y va a ser todavía más importante para poder canalizar todas esas ansias de solidaridad que surgen y que están muy bien. Todos los estudios que se han hecho hablan de crisis como disparador de nuevas formas de participación y solidaridad. Nosotros en Argentina tuvimos una gran crisis en el 2001, 2002. Hay estudios en España post-crisis, en Estados Unidos. La solidaridad aumenta por la crisis. Cuanto peor estamos, más sacamos lo mejor de nosotros. El tema es cómo dar continuidad a eso y ver esto también como una oportunidad de acercar al voluntariado y a la participación ciudadana a muchísima gente que por ahí antes no lo tenía en cuenta. Entonces, es importante esto. Necesitamos pensar el presente y necesitamos pensar el futuro.
y cómo vamos a construir mejores herramientas para que nuestras sociedades sean menos desiguales y sean más justas. Desde acá un poco el mensaje y abrir un poco el diálogo para que esto sea una conversación con Luis y también con los que nos están siguiendo ahí en el chat de Facebook, por favor. Sí, algo que mencionas y que es muy importante, bueno, como resumiendo la charla, algo que me quedó bastante fue que esto no se detiene, o sea, no, el aprendizaje y las actividades solidarias no se detienen ante una contingencia como la que estamos viviendo. El aprendizaje se reignifica, o sea, tenemos que transformar las formas en las que estamos desarrollando el aprendizaje desde las aulas. Ahorita ya no estamos desde las aulas. Te lo platico como profesor que también doy clases en las universidades y precisamente a mí me toca dar clases a estudiantes que son líderes ciudadanos, líderes sociales que tienen proyectos en la comunidad. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros como docentes ante los retos que significan trabajar a la distancia con el estudiantado y que el propio estudiantado trabaje a la distancia con las comunidades con las que normalmente está trabajando, ¿no? Entonces, algo bien importante es, pues, cuál es el rol que tenemos como docentes actualmente y que nos abre la ventana a un sinfín de oportunidades para que nuestras materias puedan generar cambios reales en los contextos en los que estamos y en los que vamos a estar. El coronavirus, el COVID-19, no es el único problema en el que estamos. Yo creo que este problema agudizó los que ya teníamos y que los va a incrementar aún más. Entonces también es una oportunidad que tenemos como universidades, como organizaciones de la sociedad civil, para trabajar cada vez más y mejor y poder atender estas necesidades que cada vez yo creo que se van a agudizar aún más. Seguro, seguro. Y además es esto que yo decía, de que, bueno, la mayoría de los que nos están viendo aquí, y ustedes no les tengo que convencer sobre aprendizaje de servicio, porque efectivamente están acá porque llegaron a través de nuestras redes, ¿no? Pero digo, como muchos docentes, ante esta situación es imposible no vincular lo que están enseñando, sea la disciplina que sea, con la realidad concreta de la comunidad. O sea, ya resulta imposible pensar una asignatura o un recorrido, digo yo, un recorrido formativo sin tener en cuenta el contexto. Bueno, si ya nos resultaba imposible esto antes de marzo, ahora me parece que mucho más. Que nos parece imposible pensar a la escuela o a la universidad formadora de buenos profesionales alejados del contexto o alejados de la realidad y de lo que pasa efectivamente en la comunidad. Entonces, esto de vuelta puede ser otra vez una oportunidad para potenciar lo que venimos haciendo, pero también puede ser una oportunidad para sumar gente al barco de la promoción del aprendizaje servicio, decimos nosotros, pero del servicio social, de las múltiples formas de solidaridad que vinculan las universidades y las escuelas con la formación de sus estudiantes. Y sí coincido también lo que decís vos, Luis. Cuanto más se resignifica el rol del docente, cuanto más tiene que repensarse en cuanto a sus asignaturas, a la forma en que transmite los contenidos, y que esto efectivamente es hoy más que nunca tratar de dar herramientas para que los estudiantes puedan leer esto, ¿no? Sí, por ahí hay algunas preguntas referidas a cómo se hace exacto. A la distancia. Nosotros tenemos pueden entrar al sitio web de CLAIS, clais.org. Nosotros estamos haciendo un mapa a través de un Padlet de experiencias en la pandemia, digamos, de experiencias de aprendizaje de servicios hechas a distancia. Hay muchísimas, yo comentaba solo algunas, y no me quiero adelantar a que además en otros conversatorios, en los próximos que tenemos, Leticia seguramente va a contar de la UDEM, tenemos las experiencias de Querétaro, de otros lugares de México también. Pero me parece que lo fundamental es ver cuáles de las necesidades comunitarias se pueden hacer virtualmente, qué tipo de acompañamiento se puede hacer a poblaciones vulnerables. Después, efectivamente, hay algunas que no, claramente no se pueden hacer a distancia, y donde se necesita presencia. Y bueno, la respuesta inmediata del sistema de salud es la del sistema de salud, la de los gobiernos es la de los gobiernos, la de la universidad no es ir a poner respiradores, lamentablemente, digamos, no es el rol. Entonces tampoco le pidamos a la universidad o a la escuela atender una problemática para la que no está preparada. Pero sí está preparada para un montón de otras. Esto que yo decía, la producción de alcohol en gel, la distribución de
elementos de primera necesidad, algunas cuestiones que desde el voluntariado, con medidas de prevención, de distanciamiento y con todos los cuidados, se pueden hacer y lo están haciendo muchísimas escuelas y muchísimas universidades. Aquí tenemos una pregunta de Alfonso Ruiz de Chávez que nos dice, dentro de la metodología propia de un proyecto de aprendizaje y servicio solidario, ¿qué paso o etapa es imperativo reestructurar o modificar significativamente? Y pues saludos desde Celaya. Un abrazo grande al amigo. Me parece que el diagnóstico, esta es la clave, o sea, el diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de que un proyecto de aprendizaje y servicio tiene un doble diagnóstico, el diagnóstico de la necesidad comunitaria y el diagnóstico institucional. O sea, yo veo un montón de necesidades comunitarias que me rodean, ¿cuáles de estas puedo dar respuesta? Para eso tengo que hacer un autodiagnóstico institucional, mi escuela, mi universidad, ¿a cuáles de todas estas puede atender? ¿No? Esto era lo que ocurría antes de la pandemia. Bueno, ahora mucho más saber cuáles son las necesidades concretas y cuáles de esas las podemos resolver, teniendo a los estudiantes en sus casas, teniendo alguna acción puntual que se puede hacer con determinadas características según el país. Hay algunos que pueden, otros que no podemos. Depende también la norma de cada uno de los países. Es muy distinto lo que está pasando en Uruguay, de lo que está pasando en Argentina, de lo que está pasando en México, en Brasil. Entonces, digo, me parece que lo importante y lo que se resignifica es el diagnóstico de la necesidad comunitaria y de qué podemos hacer desde la escuela o desde la institución universitaria y como docentes qué podemos hacer desde nuestra asignatura. También nos comenta Beatriz Soto de Querétaro, nos platica una experiencia que ellas están realizando en Querétaro, en el trabajo que realizan dentro de las bibliotecas infantiles, migraron de lo presencial a lo virtual. Los estudiantes que colaboran en las bibliotecas tuvieron que aprender nuevas formas de relacionarse, que eso es fundamental, las nuevas formas de relacionarse con los niños, padres de familia, elaborar guiones, grabarse, editar videos, etc. Nos platicabas ahorita que CLAIS tiene una plataforma donde se están documentando todas estas iniciativas. ¿Cómo las podemos encontrar? Ahí lo ponemos ahora en el Facebook abajo, pero si no pueden entrar al Facebook de CLAIS o pueden entrar al sitio web de CLAIS. Es un link medio incómodo para dictar, pero ahí lo ponemos para que quede en la parte de comentarios del Facebook. Lo tenemos en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués, porque lo estamos haciendo a nivel global. Que esto es fundamental, porque nosotros como docentes que trabajamos pues desde los diferentes niveles educativos y que trabajamos la metodología de aprendizaje y servicio y que, como bien mencionabas, estamos, creo que, imperativamente obligados a trabajar con esta metodología a partir de ahora, generar estas comunidades de aprendizaje entre docentes, porque luego puede ser que nosotros nos sintamos limitados y no sepamos cómo trabajar ahora. Entonces, creo que es bien importante que, como esta plataforma que están construyendo desde CLAIS, donde docentes de diferentes partes del mundo estamos publicando las acciones que estamos realizando y que pueda servir como inspiración para que otras personas, organizaciones, instituciones, docentes, universidades, puedan conocer qué se está haciendo y puedan seguir sumándose a estas iniciativas que tenemos que hacer y que van a venir, porque la nueva normalidad, como la llamamos aquí en México, pues vino para quedarse, ¿no? Exacto. Bueno, ahí en cuanto ustedes entran al Facebook de CLAIS, lo primero que van a ver es el mapa, con algunas experiencias ahí. Para los que no nos conocen o para los que llegaron ahora, digo, CLAIS tiene un sitio web que tiene muchos materiales de descarga, de contenidos teóricos, de experiencias. Para nosotros siempre hacer publicaciones de buenas prácticas o dar visibilidad a lo que se está haciendo, primero es muy importante para los que lo vienen haciendo, pero también para el que quiere empezar o para el que quiere resignificar su asignatura. Bueno, a veces no hay que descubrir la rueda, digo, hay que ver también lo que están haciendo algunos colegas y lo que nos pasa con esas herramientas compartidas de construcción de conocimiento y de compartir experiencias, es que es lo que decías vos, muy rico para el que quiere prestar atención a esta asignatura. Bien, y ya una última pregunta para ir cerrando también. Nos pregunta Vladimir Cuevas. En muchas escuelas el currículo busca completarse según el programa educativo, evitando el tema del coronavirus. En muchos casos saturando a los y a las estudiantes con tareas. ¿Qué se puede hacer desde el currículum para poder adaptar los contenidos a la realidad? ¿Cómo convencer a las autoridades de la importancia de un aprendizaje como servicio para la comunidad y que eso pueda ser parte de una evaluación integral para él y la estudiante? Saludos desde Querétaro. ¿Tenemos media hora más, Luis? No. No, a ver, obviamente es un equilibrio. Es obvio que digo, no hay realidades que sean
totalmente generalizables. Es un tema que está en agenda, el tema de qué nivel de exigencia se les da a los estudiantes, cuánto se evalúa el tema de los aprendizajes a distancia, cuánto de esto que supone, porque mi presentación fue muy pensada en los cambios que sufrimos los que somos docentes en nuestras instituciones. No me quiero olvidar del cambio que sufren los estudiantes, yo soy padre de 2 niños también, entonces digo, los que sufrimos como el doble rol de docente y padre, sabemos que a lo que se están enfrentando nuestros estudiantes, de ninguna manera podemos pensar que una escuela o una institución que ya tiene niveles de sobreexigencia muy altos, y que los estudiantes y sus familias nos están diciendo no podemos con todas las tareas, le vamos a asignar más. Lo que sí creemos, y esto lo decimos en líneas generales para hacer un proyecto de aprendizaje de servicio, un proyecto de aprendizaje de servicio no supone necesariamente más horas de carga. Supone repensar las horas que ya venimos usando en el aula y en este caso en la virtualidad. Entonces, lo que yo diría es, si podemos reajustar lo que ya estamos haciendo, dándole una vuelta de tuerca, como decimos nosotros aquí, para prestar un servicio a una comunidad, me parece que se puede hacer. Si no le encontramos la vuelta, y bueno, el proyecto de aprendizaje de servicio quizás tendrá que ser cuando volvamos a abrir las puertas del aula. Pero me parece que hay cosas que se pueden hacer en los tiempos que ya tenemos asignados como docentes o como institución, sin que esto sea mayor innovación para los estudiantes. Excelente, sí, no, y más adelante en las siguientes conversaciones que tendremos, estaremos conversando de aquí hasta noviembre, con diferentes experiencias, ahora sí a nivel mexicano. Yo creo que por ahí también varias de las preguntas que tendrán y que este primer encuentro sirve también para detonar ideas y detonar reflexiones. Vamos a poder estar escuchando de las diversas personas que nos van a estar acompañando. Y les recuerdo, pues desde la página de Facebook pueden ver las fechas completas. Pues yo creo que finalizamos, Enrique. Muchas gracias por ser nuestro primer participante, nuestro primer invitado en los diálogos de aprendizaje y servicio solidario. Y bueno, pues muchas gracias por tu participación. Bueno, un gran gusto, un abrazo enorme a vos, Luis, a los miembros de la Red Mexicana y a los 60 y pico ahí que nos están siguiendo por Facebook. Fuerte abrazo desde Argentina, a cuidarse mucho, a cuidar a sus familias y a seguir promoviendo todo lo que podamos, la solidaridad como propuesta pedagógica también en nuestras instituciones. Un abrazo grande. Muy bien, y pues les recordamos que pueden ver de nuevo la transmisión de esta sesión en nuestra página de Facebook de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario, y les esperamos en nuestro siguiente diálogo el próximo 30 de julio con Leticia Ivonne López Villarreal, directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad de Monterrey, quien nos va a estar platicando sobre solidaridad virtual durante el COVID-19. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Saludos.